noches, queridos amigos de Entre Puntos. Esta noche vamos a conversar sobre un tema que debería ser, si no el primero, uno de los tres que encabece la lista de cualquier candidato político dominicano que le interese alcanzar la presidencia con fines serios para ser elegido por los dominicanos para estas próximas elecciones del 2020. Nos referimos pues al tema del control migratorio y el control de la natalidad. Si nos remontamos, por ejemplo, al año de 1970, por poner un ejemplo, vemos que la población dominicana era de unos 4.5 millones y ha pasado actualmente alrededor de 11 millones. Esto significa, señores, un gran desafío para nosotros como país, para las autoridades. Vivimos en una isla, primero es una isla, tenemos recursos limitados, nuestra economía es desigual y no tenemos ningún control migratorio ni una política coherente de control de la natalidad que ante un aumento de este tipo es primordial para mantener el país con cierto orden. Pero vale poco establecer controles de natalidad, que por supuesto que son necesarios, si tenemos un país con fronteras abiertas y un flujo incontrolable de inmigrantes haitianos, porque entonces vamos a ser todos haitianos. Entonces entendemos que este tema es vital para el país y para los partidos políticos, y nos extraña que no se trata de manera firme y detallada en sus propuestas y no se presentan estos planes de cómo se enfrentará este problema. Bueno, pero para discutir este tema hemos invitado esta noche a los analistas Juan Miguel Castillo Pantaleón y Osvaldo Montalvo. Buenas noches, Juan Miguel. Buenas noches, Osvaldo. Buenas noches. Señores, tenemos el problema de cómo mantener un desarrollo sostenible en nuestro país. Y nos parece muy difícil con este aumento de la población en un país donde el sueldo de los dominicanos cada vez está más deprimido, donde las clases medias viven una crisis tremenda, porque si nos ponemos a calcular entre lo que se paga de pasaje y lo que se paga de comida diaria, pues se gasta todo lo que es el salario de un trabajador dominicano. Y no estoy hablando precisamente de los sueldos mínimos, sino de los otros que le siguen. Entonces nos preguntamos, ¿por qué si el control migratorio y el control de la natalidad para poder establecer en nuestro país pues un modelo sostenible no son parte de las propuestas que vemos en lo que son pues los partidos políticos? ¿Por qué no se pueden poner de acuerdo en este sentido? Y vemos que está ausente de toda la discusión, y también vemos que hay pues muy poca intención de los partidos políticos de oposición de formar frentes comunes con propuestas de este tipo y de cualquier otro tipo. ¿Hasta qué punto dentro del desarrollo sostenible nacional dominicano es importante el control migración, el control de la natalidad, el crecimiento sostenible de una población que cada vez se nos multiplica con un factor de una aceleración provocado porque cada vez somos más? ¿Cuál es el escenario, Juan Miguel? Mira, es que el escenario es muy complejo para nosotros y República Dominicana tiene unas características que son únicas, que no nos permite encontrar otros parámetros comparativos para uno tratar de vislumbrar hacia dónde nos va a conducir. Obviamente los pronósticos que uno hace desde los distintos campos académicos en los que uno se desenvuelve son muy sombríos. Es decir, yo particularmente pienso que esto no va a tener nada bueno. Desde el punto de vista macroeconómico, pues obviamente la isla de Santo Domingo tiene dos contrastes muy grandes en los dos espacios que ocupan las respectivas repúblicas, circunscritas exclusivamente en una sola isla, cosa excepcional. Es decir, lo que pasa aquí en esta isla no pasa en ninguna otra parte. Y es que el desarrollo político y económico de la República Dominicana ha adquirido características muy particulares. O sea, tú tienes la República Dominicana es el país que tiene la dinámica de actividad económica más
más febril. Es una potencia económica regional, increíblemente. Definitivamente somos los que más hemos crecido en los últimos años. En muchísimas áreas tenemos autosuficiencia alimenticia, o sea, producimos lo que comemos e incluso exportamos. Y ha logrado en determinadas áreas cierto y notable éxito. Pero al mismo tiempo, ese crecimiento económico no se ha distribuido apropiadamente, entonces eso mantiene mucha concentración de riqueza en pocas manos y una gran exclusión. ¿Por qué no hay una explosión social? Entonces ahí intervienen otros aspectos que van al campo de la sociología y de la politología. Tiene que ver con el modelo político que en los últimos 50 años, que es en donde se ha producido el gran salto poblacional, es decir, República Dominicana ha alcanzado un equilibrio poblacional con la parte haitiana, aún teniendo más territorio, es en los últimos 50, 60 años. Es decir, al principio de la dictadura de Trujillo, República Dominicana tenía considerablemente menos población que la parte haitiana actualmente. Y a mí me da mucha risa cuando dicen lo que hace falta es un Trujillo y no calculan cuántos éramos en esa época versus lo que somos ahora. Indudablemente, sí. No, y el desarrollo del país ha sido increíblemente... una proporción aritmética tremenda. Sí, grande. Entonces, ¿qué acontece? Que no hay una explosión social porque el sistema político partidario ha degenerado en una forma clientelar neopatrimonialista que convierte en la expectativa de acceder, lo que le llaman la conchupancia, es una variante de lo que pasó en algunos países sudamericanos, en la expectativa permanente de las clases desposeídas, la oportunidad también de colocarse en la larga, como uno de los vagones, así sea en el último, de la conchupancia, de depender del erario público. Y por eso tú tienes actualmente que el 25%, eso sí ha sido medido, el 25% aproximadamente, quizás un poquito más del 25%, unas décimas más, de la población políticamente activa tiene algún nivel de dependencia económica del gobierno. ¿Por qué? Porque el Estado dominicano es supernumerario, tiene más de 800,000 dominicanos cobrando como empleados, pudiendo funcionar administrativamente el Estado con mucho menos de la mitad de esa nómina. Tú tienes programas de solidaridad, bono gas, bono esto, bono lo otro. Entonces tú tienes un pastel político que no permite ni los cambios ni los cuestionamientos con cierta inmediatez. Entonces, obviamente, el modelo... Estamos enfocados en el clientelismo simplemente. El gobierno para mantener esa espiral, que es una espiral en crecimiento permanente, y que va a hacer colapsar la economía, necesita aumentar presión fiscal, apalancar con endeudamiento, y la búsqueda de su propia continuidad, además, porque al tigre, una vez lo cabalgas, el desafío es cómo no desmontarse, porque se sabe lo que le pasa al que sale del poder. Entonces, tú tienes esa dinámica envenenando lo que debía ser la evolución normal de una sociedad que pasó de los estadios primarios del capitalismo más atrasado y que no ha logrado ni siquiera llegar a los niveles del capitalismo industrial. Tenemos una sociedad en la que convive cierto ambiente provinciano con un desarrollo increíble en muchísimas otras áreas. Entonces, esa es la situación compleja que plantea el gran desafío para que República Dominicana logre alcanzar un desarrollo o distribución de la riqueza en medio de ese crecimiento económico. O sea, es muy complejo porque estamos hablando de... La pregunta partió de lo que es migración, control de migración y control de la natalidad versus un desarrollo sostenible. Pero como tú muy bien has explicado, un desarrollo sostenible tiene tantas aristas, es tan complejo desde comprar productos realizados por nosotros en vez de importar, porque hemos conseguido un desarrollo mucho mayor, o sea, un PIB, un Producto Interno Bruto mucho mayor que la zona, que la región, con un 6% medio de crecimiento anual. Sin embargo, esto no permea a las clases más bajas. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cuál es nuestro fallo? Si en realidad estamos creciendo y definitivamente fuese peor si así no fuera. Pero ¿en qué es que estamos fallando? Vámonos a la pausa y venimos con Osvaldo para hablar de este tema y cuál es la cuota de la migración desorganizada y el control de la natalidad. Volvemos. Todo el tiempo que quieras para coleccionar momentos memorables.
y asegurar el futuro de tu negocio, avanzando en lo que quieres lograr, descubriendo nuevas rutas, disfrutando hacer todo lo que haces, sin detenerte y camino a mejorar tu vida. Cada una de nuestras herramientas innovadoras que responden a la banca de hoy está diseñada para que puedas disponer de todo el tiempo que necesites para disfrutar y avanzar en tu vida. Popular, a tu lado, siempre. El proceso competitivo para escoger las ternas para designar a los directores distritales y regionales de educación es una gran oportunidad. Por primera vez en la historia, la profesionalidad, capacidad y méritos de los docentes serán tomados en consideración para posiciones de tanta importancia. Aprovecha esta oportunidad única para tributar a la calidad de la educación. Docente, este es tu derecho de ser valorado. Participa por tu futuro y por la nueva institucionalidad del sistema educativo dominicano. Entra a www.procesocompetitivo.miner.gov.do por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. Todo el tiempo que quieras para coleccionar momentos memorables y asegurar el futuro de tu negocio, avanzando en lo que quieres lograr, descubriendo nuevas rutas, disfrutando hacer todo lo que haces, sin detenerte y camino a mejorar tu vida. Cada una de nuestras herramientas innovadoras que responden a la banca de hoy está diseñada para que puedas disponer de todo el tiempo que necesites para disfrutar y avanzar en tu vida. Popular, a tu lado, siempre. ¿Por qué es importante la estabilidad financiera? Tu hija se gradúa de la escuela y tienes que buscar dinero para los gastos universitarios. Si guardaste dinero bajo el colchón, esos ahorros no produjeron ganancias o corrieron el riesgo de ser robados o que se dañaran. Probar suerte con pirámides u otros negocios de ganancias fáciles al final no te resuelve y podría dejarte arruinado. Y recurrir al prestamista de la calle te puede salir muy caro. En cambio, cuando hay un sistema financiero estable y confiable, puedes usar distintos instrumentos, tanto para hacer rendir tus ahorros con seguridad y eficiencia, como para obtener los préstamos que necesites, con el fin de cubrir tus gastos o realizar inversiones productivas a un menor costo. Esto es justo lo que procuramos en el Banco Central. Proponemos a la Junta Monetaria las normativas y reglamentos para un funcionamiento eficiente y seguro del sistema financiero dominicano, cuidando que las entidades protejan tus ahorros, manteniendo adecuados niveles de capital y de liquidez, y concediendo préstamos recuperables para que puedan financiar la economía, sirviéndote a ti y a la sociedad. Porque en un sistema financiero sano, solvente y estable, puedes convertir tus sueños de hoy en tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Desarrollo sostenible no es fácil para ningún país. De hecho, mucho se habla de un cambio de modelo, de cómo mejorar nuestra productividad, de cómo ser más competitivos, no solamente en nuestro país, en todos los países del mundo. Europa ha pasado por grandes crisis, Estados Unidos también. Bueno, todo depende del tamaño del país, de los recursos que tenga, de tantas cosas. Nosotros tenemos nuestra propia realidad. ¿Cuál es nuestro escenario, Osvaldo, versus el desarrollo y versus a estas dos variables importantes que hemos señalado de control migratorio y control de la natalidad? Mira, como decía el doctor, es complejo. A mí me gustaría distinguir
dos momentos dentro de la economía. Uno es la producción y otro es la generación de ingresos. Debían ser prácticamente lo mismo, pero no lo son, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros a cada rato leemos el periódico y nos dicen cómo estamos en educación, cómo nosotros estamos en términos de precio de los insumos, de la electricidad, cuánto es el costo de la mano de obra en la República Dominicana, qué tan fácil es hacer negocio. Hay todo un tema, ¿no?, con la cuestión de que sucedió en Chile con el índice famoso aquel. Y resulta que muchos de esos índices, nosotros estamos muy mal. En transparencia, por ejemplo, en la cuestión de los sobornos que hay que pagar para hacer negocio, para instalar una empresa o para hacer que esa empresa funcione. Todo el que tiene un colmado sabe de qué estamos hablando. Entonces resulta que en esos elementos estamos muy mal, pero crecemos mucho. Entonces uno dice, caramba, como dije yo en un escrito, esta es una economía que no solamente es milagrosa, sino que es misteriosa. Porque uno tendría que investigar cómo si no hacemos las cosas que son necesarias para producir y para crecer, no las hacemos, pero crecemos. Entonces, ahí hay elementos que son complicados. Pero cuando hay una palabra en lo que ustedes han planteado que es viabilidad. La viabilidad es el concepto de lo que se puede suceder de forma continua en el tiempo. Nosotros somos viables y nosotros podemos continuar viviendo de una manera, conservando o mejorando nuestro nivel de vida por los próximos 5, 10, y nosotros podríamos visualizar una República Dominicana para los nietos de nuestros nietos, donde ellos vivan en un país organizado y quién sabe, ojalá y hasta a lo mejor en un país desarrollado. Eso es viabilidad, ¿verdad? Entonces, para nosotros lograr eso, nosotros tenemos que tener un crecimiento equilibrado. O sea, como puse yo en una figura, nosotros no podemos tener un muchacho que crece nada más de la cintura para arriba. O sea, nosotros tenemos que tener una persona que crezca de forma proporcional. Entonces nosotros decimos, ¿cómo se debe organizar una economía para crecer? Eso no es nada bueno, eso se planteaba desde la década de los 50, sobre todo con todo aquel movimiento de la planificación en los países socialistas. Entonces, se supone, hay lo que se llaman los bienes básicos, que son los bienes que se utilizan en la producción de todos los otros bienes. Por ejemplo, la electricidad es un bien básico. No vamos a entrar en la discusión de bienes y servicios, es un bien básico, ¿verdad? El trabajo es un bien básico. El transporte, eso se utiliza en todo. Entonces, como se utiliza en todo, o sea, es decir, que se pueden aprovechar las economías de escala, entonces ahí es donde debe incidir, ¿verdad?, el Estado y las fuerzas políticas para tratar que en esas industrias básicas exista una baratura que permita a las industrias de punta competir. Ahora, ¿dónde es que se compite? Nosotros tenemos una economía muy concentrada, es decir, todas las industrias las tienen o un solo productor o un grupo muy reducido de productores. Y en el medio exterior nosotros somos muy poco competitivos. A mí me gustaría viajar y encontrar en cualquier tienda unos zapatos hechos en la República Dominicana, unas galletas hechas en la República Dominicana, un chocolate hecho en la República Dominicana. Sin embargo, ese no es el caso, ¿sí? Nosotros somos grandes importadores prácticamente de todos los bienes de consumo, y tenemos rubros de exportación y tenemos otras actividades que nos permiten acceder a ingresos. Muchas de esas actividades quizá no sean tan deseables, ¿sí?, como es el lavado de activos, vamos a llamarlo así, sí, que permiten acceder a ingresos, pero no tienen una base productiva. Entonces, si no tienen una base productiva, no son resultado de una cultura de producción, no son resultado de una cultura de exportación. Y quizá ese ingreso no nos haga tan bien. Entonces, nosotros tenemos un problema complejo. Respecto al asunto de la mano de obra, por ejemplo, y el asunto migratorio, hay todo un mito que se ha propalado, y obviamente lo han propalado elementos interesados en el tema, que te plantean que, por ejemplo, el trabajo de los ilegales haitianos es barato, consecuentemente es conveniente para el país. Que nos da competitividad. Entonces, exacto, o sea, en la medida en que nosotros pagamos sueldos bajos, entonces de esa medida podemos dar precios bajos y eso nos conviene. Pero hay un asunto,
y es que el salario directo no agota el costo de la fuerza de trabajo. Entonces, yo en más de un lugar he planteado que lo que diferencia, lo que realmente diferencia a los países es el capital social. Claro. La diferencia entre la República Dominicana y los Estados Unidos, uno la ve cuando tú llegas a Nueva York, es el tamaño de las carreteras, el orden en las carreteras, el orden en el aeropuerto, el orden en el metro, que el metro funciona, que nunca, ese es lo que te da utilidad. Cuando un dominicano cualquiera emigra y se va a Estados Unidos, sale de aquí de ganar poco dinero a ganar $12 la hora. Cuando tú lo calculas, no es que él, en términos de su salario personal, está mucho mejor que aquí. Lo que le da a él utilidad son los servicios que es recibe. que él, de forma automática, por el solo hecho de llegar a Estados Unidos, está haciendo uso de un capital social al que él no contribuyó. Claro, él empieza a contribuir en la medida en que paga impuestos. Desde el momento en que llega. Entonces, ¿qué pasa? Ese costo, porque resulta que ni las aceras, ni las carreteras, ni el metro, eso cae del cielo, eso hay que construirlo. Claro. Eso se construye mediante el sistema de impuestos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Hay, en el caso del trabajador, recibe el salario directo de su empleador, recibe subsidios directos o monetarios del Estado, pero sobre todo recibe un subsidio por el uso que él no paga del capital social. Sí. Pero hay además un elemento que es lo que yo llamo el costo de remediación. ¿En qué consiste eso? Y lo he puesto de esta manera. Nosotros tenemos un parque, el Parque Mirador, que nos costó $1,000 y nos permite 1,000 unidades de utilidad. ¿Cuáles son esas 1,000 unidades de utilidad? Que vamos a caminar, vamos a pasear el perro, hacemos una fiesta, un cumpleaños, vamos a... un pulmón. Entonces, la sociedad, mediante el sistema de impuestos, $1 cada uno, construimos ese parque y nosotros disfrutamos ese parque. ¿Verdad que sí? Llega un ilegal y se instala en el... ¿verdad? En el parque. O un tarantín ahí a vender. Exacto. Llega uno. Ropa de paca. Después llegan 2 o 3, empiezan a cocinar, talan los árboles, hacen una cocina, después hacen una casetica, ahí se reproducen, hacen una letrina y con el tiempo desapareció el parque como tal. Y quizás eso no se da en el Mirador, pero se da alrededor de los ríos, lo que se pasa da en parques es que abandonados. me gusta para hacer gráfico, sí, exacto. para hacer gráfico, para que se entienda de forma sinóptica de qué es lo que está sucediendo. El parque, como parque, desapareció. Ahora, nosotros, como toleramos eso, ahora nosotros lo que tenemos es un costo de remediación. Para nosotros... porque ¿qué ha pasado? Como perdimos el parque, perdimos las 1,000 unidades de utilidad. Ese parque que yo pagué ya no lo puedo usar. Y ya es decir, dinero. Entonces mi nivel de bienestar, porque hay algo. A la República Dominicana, increíblemente, que eso no lo han aplicado los fusionistas con los otros países, se le quiere hacer sentir culpable de su relativo bienestar. O sea, como tú estás mejor que Haití, tú eres malo. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué yo soy malo? O peor aún, explicar esa diferencia en avance bajo la premisa, o montarla sobre la premisa, de que eso es gracias a la explotación de la mano de obra ilegal extranjera. Es decir, que la riqueza de nosotros es por el empobrecimiento de Haití. Y yo digo, bueno, si la pobreza es riqueza, Haití sería una potencia. Que también... es un disparate. También, obviamente es un disparate, porque entonces yo también soy explotado, porque mi empleador me debería pagar 3 veces lo que me está pagando. Claro. Entonces, pero yo me refiero a la cuestión de la remediación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no se monetiza el costo, es decir, cuando no se repara el parque, entonces nosotros entramos en un pasivo. Ese pasivo se llama indigencia. Entonces eso se va acumulando. Perdimos el parque, perdimos la acera, perdimos el puente. Es más que económica. Entonces, para nosotros llegar a un momento a remediar eso no hay presupuesto que lo aguante. No hay presupuesto económico, ni moral, ni social. No, porque es como han planteado ustedes. O sea, no es solamente la economía. Eso tiene un efecto sobre la salud, sobre la viabilidad, incluso eso es una deseconomía para áreas privadas. O sea, en el momento en que se hace un barrio en una zona residencial, el valor de las casas que están en ese barrio, obviamente se desploma. Entonces, llega un momento en que ya no es posible
reparar eso por vía presupuestaria. Ya eso es una indigencia que camina y se reproduce sola, que es lo que pasó con Haití. Llega un momento en que el proceso de indigencia, de pobreza e indigencia, cae en una espiral que ya eso no hay quien le meta mano. Y en el caso de Haití, ni los países ricos del mundo han podido meterle mano. Por eso tiran el muerto para acá. Es irremediable. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento que esa misma indigencia, y es lo que pasa, está pasando y va a seguir pasando con el sector turismo, se vuelve en contra de la sociedad. Así es. Entonces, lo que era barato empieza a ser inmensamente caro. Así es. Explica eso de que sigue siendo barato al pagarlo, pero nos cuesta más a largo plazo. Porque va a llegar un momento en que la insalubridad, el espectáculo de la indigencia, o sea, La inseguridad. La inseguridad. La O sea, ¿qué claro. ha pasado con México? O sea, tú no vas a ir a Acapulco a que te maten. Entonces tú no vas a ir a la República Dominicana a coger una enfermedad o ver, o sea, tú vienes a vacacionar a ver un espectáculo de pobreza extrema. Entonces tú vienes a vacacionar y la gente tiene tolerancia. Porque es verdad, es un país pobre donde hay mucha... Entonces la gente tampoco se puede sorprender de ver pobreza, pero tampoco se trata de acumular o de trasladar la indigencia haitiana de este lado. Entonces algunas personas quieren hablarte de solidaridad, de altruismo, ¿verdad? Pero ¿qué resulta? Que la solidaridad no es gratuita. La solidaridad hay que pagarla. Y yo siempre lo ejemplifico, porque usted en la mañana cambia 500 pesos en moneda de 25 pesos y va en cada esquina, ¿sí? Y cuando se lo acaban en los 500 pesos, dice, bueno, yo ya no puedo más. Pero llega un fusionista y te dice, no, hombre, saca 1000 de los tuyos. Entonces es muy bueno ser solidario con los recursos del país, ajenos. Y va a llegar un momento que obviamente no va a dar, que es lo que está sucediendo. O sea, no es lo mismo nosotros aquí repartir 3,000 pesos entre nosotros tres, que nos cabe a 1,000 pesos, si somos parejos, si ustedes no me hacen trampa, ¿verdad? Pero no es lo mismo que si somos 30 o si somos 300. Si somos 300 nos van a... Con nuestro incipiente perfectamente. seguridad social, y cada vez va a ser menos. Que es y uno esa de los logros más población grandes de la República, pero muy diluido. Esa población, como se sabe que está respaldada internacionalmente, no se va a quedar en los niveles, va a tener exigencias cada vez mayores. Nos vamos a ir a la pausa, pero por otra parte debemos enfocar que las migraciones, los flujos siempre han existido. De hecho, se dice que América es una tierra de inmigrantes, que nuestras riquezas se deben precisamente a las ventajas de estos flujos. ¿Hasta qué punto esto es cierto en este momento? Y hasta qué punto los demás países también pues se benefician de esto, están en contra, tienen sus políticas migratorias. ¿Qué es lo que debemos hacer? Volvemos. ¿Por qué es importante la estabilidad financiera? Tu hija se gradúa de la escuela y tienes que buscar dinero para los gastos universitarios. Si guardaste dinero bajo el colchón, esos ahorros no produjeron ganancias o corrieron el riesgo de ser robados o que se dañaran. Probar suerte con pirámides u otros negocios de ganancias fáciles al final no te resuelve y podría dejarte arruinado. Y recurrir al prestamista de la calle te puede salir muy caro. En cambio, cuando hay un sistema financiero estable y confiable, puedes usar distintos instrumentos, tanto para hacer rendir tus ahorros con seguridad y eficiencia, como para obtener los préstamos que necesites, con el fin de cubrir tus gastos o realizar inversiones productivas a un menor costo. Esto es justo lo que procuramos en el Banco Central. Proponemos a la Junta Monetaria las normativas y reglamentos para un funcionamiento eficiente y seguro del sistema financiero dominicano, cuidando que las entidades protejan tus ahorros, manteniendo adecuados niveles de capital y de liquidez y concediendo préstamos recuperables para que puedan financiar la economía, sirviéndote a ti y a la sociedad. Porque en un sistema financiero sano, solvente y estable, puedes convertir tus sueños de hoy en tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento.
Yo construyo paz cuando valoro las diferencias y disfruto la amistad. ¿Y tú? ¿Cuál es tu buena práctica para construir la paz? Todo el tiempo que quieras para coleccionar momentos memorables y asegurar el futuro de tu negocio. Avanzando en lo que quieres lograr. Descubriendo nuevas rutas. Disfrutando hacer todo lo que haces. Sin detenerte y camino a mejorar tu vida. Cada una de nuestras herramientas innovadoras que responden a la banca de hoy está diseñada para que puedas disponer de todo el tiempo que necesites para disfrutar y avanzar en tu vida. Popular, a tu lado, siempre. Yo construyo paz cuando valoro las diferencias y disfruto la amistad. ¿Y tú? ¿Cuál es tu buena práctica para construir la paz? Que las políticas públicas de redistribución, que son importantes porque hablamos de que vivimos en una sociedad muy diferenciada y que hay mucha pobreza y mucha riqueza. Pero nos preocupa a todos que esta redistribución se base en dádivas y que no sean programas que inician y terminan para sacar de la pobreza verdaderamente a grupos sociales. Al terminar este programa, entonces nos preguntamos hasta qué punto esto afecta a las clases medias, a nosotros que vivimos trabajando, a usted que quizás es un profesional independiente y que quiere pues clarificarse en la renta, por ejemplo, pero dice, bueno, pero es que si además de lo que yo, pues todo lo que pago en impuestos indirectos, también pago en impuestos, puede ser que no pueda. Bueno, hay muchos cuestionamientos y pienso que es importante que las clases medias sean protegidas por el Estado, porque el gran motor de cualquier desarrollo nacional, tanto en nuestro país como en otros, son precisamente las clases medias. Sí. Entonces, ¿hasta qué punto esta redistribución de los ingresos debe ser pues de dádivas que no tienen un principio y un fin? No, y que no conducen más que al agotamiento del modelo a la larga. Mira, uno no sabe finalmente, porque si lo supiéramos, a lo mejor no estuviéramos aquí, tuviéramos una bola de cristal y supiéramos claro a dónde vamos a llegar. Uno no alcanza a ver en esa predicción posible de los distintos escenarios a donde podemos llegar ningún resultado deseable. ¿Por qué? Porque el pensamiento de los quienes diseñan las políticas estatales en los últimos 2 lustros, en los últimos 10, 15 años, va dirigido a una visión de la construcción de un Estado y de una sociedad inalcanzable cuando el camino que transitas para llegar a ese destino crea unos precipicios, no solamente el pasivo social del que hablaba Osvaldo, sino de situaciones que tú no puedes controlar. Por ejemplo, el tema de la convivencia. Tú tienes un problema de sustitución potencial de poblaciones, una falta de control migratorio, hay crecimiento poblacional vegetativo de una parte que se traslada a la otra aprovechando las facilidades del sistema de salud. La República Dominicana se convirtió en el paritorio de Haití, como dijo una vez el presidente de la Junta. A mayores expectativas de vida, porque hay obviamente mayor consumo calórico en este lado que de aquel lado. De aquel lado se comen galletas de tierra, esa es la realidad.
Entonces, tú tienes una proyección en el que para tú mantener ese modelo de supuesto crecimiento económico, a ver, que lo que hace es ocultar propósitos tan inmediatos como la acumulación, el neopatrimonialismo, colocar el Estado al servicio, al aprovechamiento patrimonial en beneficio de la élite gobernante. Porque tú tienes también la explotación por parte de la élite gobernante de las necesidades como ocasión de negocio. El negocio de los contratistas que construyen hospitales, las escuelas públicas, todo ese negocio que se forma alrededor del ejercicio de la función pública. Y eso degenera también muchísimas otras cosas, como el tema de corrupción, la degradación moral. De lo que se supone que es necesario Entonces, para la población. Tú tienes en el camino, te digo, unas troneras, unos precipicios, unas furnias que tú vas creando y que tú no tienes política pública capaz de conjurarla una vez están creadas. Tú tienes el tema de la posible balcanización, y ya lo estamos viendo, ciertas pistas en comunidades en donde la convivencia del migrante compitiendo por el espacio vital con la población dominicana pobre de ahí, está generando en hechos de violencia. Lo que pasó en Azua en esta semana, lo que vive pasando todos los días en las comunidades donde hay muchos haitianos, por un tema de costumbre. Entonces, llega un momento en que tú, la paz social también la sientes amenazada. Y luego está el tema también de que la sostenibilidad de ese modelo presupuestariamente es imposible seguir apalancando en base al financiamiento exterior, o la presión tributaria llega un momento sencillamente que llega a un nivel de saturación que ya no es posible recaudar. Porque la presión más. Tributaria crece mientras más personas que no pagan. Bueno, fíjate, por ejemplo, están convirtiendo la legislación sobre el lavado de activos en un mecanismo de presión tributaria. Esa es la realidad. Entonces, llegará un momento en que la gente dirá, bueno, pero forzas a la gente a la informalidad. Que es muy peligroso. Mira, que es una característica muy particular del pueblo dominicano. La informalidad ha contribuido significativamente, de manera paradójica, a la construcción del Estado dominicano. Digo, eso no lo digo yo, eso lo dice Bono, que dice que la economía tabaquera fue la que produjo la restauración. Sí. Es decir, al margen de los controles gubernamentales, el 65% de la actividad económica es informal en este país. Sí. Y de alguna manera esa situación anómala genera estabilidad. Sí, claro, porque ha sido establecida durante tanto tiempo. Sí, que ya y eso también ha evitado la explosión social, porque la gente de alguna manera complementa sus salarios, si no tiene empleo. Porque si explota la sociedad, se van a la calle todos. ¿Qué va a terminar pasando? No sabemos. Lo que sí sé es que gran parte de los pronósticos, con cierta base racional, porque hay gente también que tiene pensamiento mágico, hay gente que hace pronósticos, sí, que hasta les reza a la Virgen de Altagracia. Sí, Dios es dominicano, ¿no has oído eso? Y si no hubo un ciclón aquí, bueno, es porque doctor, la Virgen de Altagracia. Hay un chiste mexicano, los mexicanos que tienen ese humor negro y que dicen, bueno, la economía mexicana tiene dos soluciones posibles. Una es científica y la otra es milagrosa. Entonces dice, entonces ¿cuál es la científica? Bueno, que baje la Virgen de Guadalupe y resuelva. Y la científica, perdón, y la milagrosa, que lo resolvamos nosotros. Aquí se puede aplicar lo mismo. Sí, claro. Pero en general, o sea, a ver, Osvaldo es un economista, yo soy un abogado, pero fíjate que tratamos de analizar esa realidad, coincidimos. Y vemos que la situación es difícil, los pronósticos no son buenos. Uno quisiera equivocarse. O sea, a mí me encantaría, por ejemplo, que Santa Claus existiese y los Reyes Magos. Y que te dejaran. Y que me dejaran. Pero lo cierto es que el pensamiento mágico realmente se usa para la literatura, pero no para la vida real. Exactamente. El problema con el pensamiento mágico es cuando choca con la realidad. Sí, cuando choca, porque la realidad es terca. Claro, pero cuando jugamos toda la semana la lotería, siendo pobres, tratando de que sacándola, es un pensamiento. O que gane nuestro político favorito para que nos ponga en buenas. No, porque ahí es donde lamentablemente hay veces que, si hay una parte que yo no entiendo, es el pensamiento de algunos políticos. Y hablando en serio, o sea, yo no entiendo para qué una persona puede querer 5,000 millones de dólares. Eso es verdad. Yo no lo entiendo. Es verdad, Yo no entiendo para qué una persona puede querer tener una fortuna que en vida
no la va a utilizar. O sea, vuelvo y... Versus el que no tiene, dejar a otro sin nada. Hay un tema en economía, y no quisiera meterme mucho ahí, porque es un tema alguito técnico, pero la idea es que hay algún tipo de necesidades. Las necesidades prácticas son muy limitadas, porque tú no te puedes poner más de 2 pares de zapatos, a menos que llegues ya al disparate, ¿no? Que tú te pongas 2 zapatos en las manos o algo así. Tú no te puedes poner más de una corbata, no puedes comer más de 3 veces al día. Entonces, pero existe lo que se llaman las necesidades del espíritu. Entonces, lo que no tiene límite es cuando tú te sientes un hombre importante, y tú te sientes un hombre poderoso, y tú tienes un hombre inteligente, y más si tú tienes gente alrededor diciéndote, no, que tú eres lo más inteligente. Entonces tú empiezas, y esa sí es una necesidad que no tiene límite. Entonces, ¿qué pasa? Que el mismo capitalismo del que hablamos las necesidades prácticas no son suficientes. Si no hubiesen esas necesidades, ese capitalismo no sería viable. En el caso de nosotros, lo más lamentable desde mi punto de vista es que todo este proceso de desplazamiento, a veces se dicen, bueno, mano de obra barata haitiana. Ok, muy bien, mano de obra barato para que los apartamentos sean baratos, para que el café sea barato, pero ¿y hacia dónde van esos dominicanos? Entonces hay un desplazamiento que no es un desplazamiento ascendente, porque para ascender solamente se puede ascender mediante aumentos en productividad. Así es. O sea, no, usted en la empresa donde usted trabaja, usted no gana lo que quiere. Usted gana lo que los economistas llaman el producto marginal. Su producto marginal es decir, lo que el empresario, me produce tanto, entonces yo le pago tanto, de tal manera que me resulte rentable. Pero no es una cuestión de puro gusto. ¿Sí? Hay una relación de yo te doy, tú me das. Claro. Si no, son desplazados hacia arriba. ¿Hacia dónde son desplazados? Entonces son desplazados lateralmente hacia actividades que empiezan en la informalidad. Porque cuando hay un recorte de personal, lo primero que cualquier persona normal hace es que se mete a Uber. O a un carro público. Algo en la calle. O tú te pones a vender arepa o empanadas. Exacto. Pero ¿qué pasa? Si tú no encuentras, porque eso no te da, entonces tú te vas un poquito más allá en la informalidad. Entonces ya tú te empiezas a meter en actividades grises. Entonces tú pones un puesto de tenis usado, que a lo mejor no se sabe de dónde, ropa de dónde viene. Y después vender otra cosa. Y entonces usted sigue y usted entra ya en la economía abiertamente delincuente. Para que eso suceda, el Estado tiene que aflojar los controles. Y la tasa de castigo, la probabilidad de castigo tiene que disminuir. Porque si la probabilidad de castigo se mantiene igual, entonces ahí el individuo dice, no, espérame, tú me tienes que dejar a mí vivir. Porque yo no puedo trabajar en construcción ni puedo trabajar. ¿Qué tú quieres que yo haga? Sí. Entonces hay que ser tolerante. Entonces el problema es que si un país desnacionaliza lo que son las fuentes amplias de trabajo, así es. ¿Qué pasa con la cultura laboral? O sea, la cultura laboral empieza cuando usted se levanta en la mañana. Cuando usted tiene un país pensando que es un dominicanismo en buscársela permanentemente, eso nosotros no lo podemos aceptar como una condición permanente. Eso es muy peligroso. Claro muy que peligroso. sí. Desnacionalizar los sistemas productivos y nacionalizar el buscársela como parte de la identidad. Entonces, aunque no, y eso está estudiado, aunque no se crea, aún dentro de la delincuencia tienen que haber leyes. Nosotros no podemos simplemente migrar hacia una economía abiertamente delincuente y pensar que nosotros por ese camino vamos a llegar a ningún lugar bueno. Nos vamos a comer unos con otros. Nos vamos a comer unos con otros y no andamos. Yo hace ratito le decía la cuestión del colapso vial, porque hay otro tema que no creo que nos dé tiempo, pero para mucha gente la República Dominicana es el polígono central. Sí, claro. Sí, o sea, ellos viven aquí y entonces piensan que la República Dominicana es naco. No, la República Dominicana no es naco. Salgan y vean. Y vean cómo la gente está obligada a sostenerse, cuáles son su forma de vida, cómo es su casa, cómo se transporta, cómo educan a sus hijos. Y lo peor es, y piense si eso es viable. O sea, vamos a pensar en los nietos de nuestros nietos. ¿Cuál es el país que va a llegar el país? Es que ni siquiera estamos pensando en nosotros mismos dentro de 5 años. La pregunta de los 64,000 es, ¿qué hace falta
para que esa vereda que venimos transitando en algún momento se bifurque y cojamos otro camino, otro rumbo, que no sea el del despeñadero, que nosotros avisoramos que es el destino al que nos conduce el estado actual de cosas. Que le ha pasado a muchísimos lo otros que países. hace Vamos a la falta pausa. Lo para que siempre eso, ha es la faltado, pregunta. una burguesía nacional y nacionalista. Así Ajá, o sea Es que un no son problema de solamente los burguesía. gobiernos. Así es. No, son solamente no, los no, gobiernos. no es problema Fíjense, solamente del eso gobierno. es bien importante señalarlo. Nos vamos a la pausa, volvemos. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. Y la buena noticia es que el Salón Lorelén abre a partir de ahora desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¡Qué maravilla! ¿Por qué es importante la estabilidad financiera? Tu hija se gradúa de la escuela y tienes que buscar dinero para los gastos universitarios. Si guardaste dinero bajo el colchón, esos ahorros no produjeron ganancias o corrieron el riesgo de ser robados o que se dañaran. Probar suerte con pirámides u otros negocios de ganancias fáciles al final no te resuelve y podría dejarte arruinado. Y recurrir al prestamista de la calle te puede salir muy caro. En cambio, cuando hay un sistema financiero estable y confiable, puedes usar distintos instrumentos, tanto para hacer rendir tus ahorros con seguridad y eficiencia, como para obtener los préstamos que necesites, con el fin de cubrir tus gastos o realizar inversiones productivas a un menor costo. Esto es justo lo que procuramos en el Banco Central. Proponemos a la Junta Monetaria las normativas y reglamentos para un funcionamiento eficiente y seguro del sistema financiero dominicano, cuidando que las entidades protejan tus ahorros, manteniendo adecuados niveles de capital y de liquidez, y concediendo préstamos recuperables para que puedan financiar la economía, sirviéndote a ti y a la sociedad. Porque en un sistema financiero sano, solvente y estable, puedes convertir tus sueños de hoy en tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Todo el tiempo que quieras para coleccionar momentos memorables y asegurar el futuro de tu negocio. Avanzando en lo que quieres lograr. Descubriendo nuevas rutas. Disfrutando hacer todo lo que haces. Sin detenerte y camino a mejorar tu vida. Cada una de nuestras herramientas innovadoras que responden a la banca de hoy está diseñada para que puedas disponer de todo el tiempo que necesites para disfrutar y avanzar en tu vida. Popular, a tu lado, siempre. Bueno, hemos hablado de muchas cosas, de crear necesidades que no son ciertas, y es hasta cierto punto lo que se le llama la posverdad. O sea, se venden cosas que necesitamos, que en realidad no las necesitamos, y no solamente se le venden a las clases altas, también a las clases bajas, y es ahí un punto para fomentar la delincuencia. También tienen sus necesidades reales, que también son un punto para fomentar la delincuencia cuando no hay fuentes de trabajo. También es un modelo en decadencia en este sentido. Y como decía Osvaldo, decía Juan Miguel, hay una élite que no está haciendo quizás en la República Dominicana su trabajo, y es la de defender un modelo productivo y sostenible que no solamente es prerrogativa del gobierno,
sino de todos, porque al fin y al cabo la República Dominicana somos todos y los gobiernos los ponemos los ciudadanos y somos los responsables de que estos respondan o no. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros, esta élite de que tú hablabas, Osvaldo, esa pequeña burguesía, esa clase productiva que tiene intereses en que nuestro país no colapse, puede hacer un esfuerzo realmente para que sobrevivamos como país? Le corresponde. Lo único que yo no alcanzo a ver es, en el estadio actual, de parte de los sectores de los cuales siempre provienen los cambios, que son la pequeña burguesía, que es la que tiene o que son las clases medias. Que son las clases medias, sí, pero que los Y intelectuales, más las clases medias el tema altas. filosófico o ideológico o político necesita centros de pensamiento. Y entonces, ¿cuál es y de animación? No necesariamente de activismo político o de liderazgo político. Usted puede ser un gran intelectual, usted puede ser un buen académico, pero eso no significa que usted se va a convertir en un líder político. El político es otra cosa, Sí. está hecho de otra natura, de otra materia. Pero el político, si no está nutrido de este input, ¿Qué es lo que nos ha pasado últimamente? de pensamiento, esa ausencia de pensamiento, de visión, genera el tipo de político que tenemos de un tiempo a esta parte. ¿Entiendes? Y ese ha sido el gran escollo que nosotros hemos construido. El país, de alguna manera, sus élites intelectuales no han sabido articularse. El fracaso de las ideologías, de la ideología marxista, en todas sus Ha dejado un variantes y vacío. matices, dejó un vacío. Gran parte de los intelectuales de izquierda lo que hicieron fue pasarse al otro lado. Cosa en el extremo increíble. increíble. El síndrome del converso, decíamos. Entonces, eso también ha evitado que el ejercicio de la política, que se traduce en política pública cuando se accede al control del Estado, porque los partidos políticos son los que llegan a ganar Claro, elecciones claro. y son los que gobiernan y administran la cosa pública y pueden diseñar política migratoria, control fronterizo, política de salud, de educación, de construcción de un camino hacia el desarrollo. Entonces, esa falta de input, esa falta de insumo de tipo filosófico político en la clase política es lo que está produciendo este desmadre. ¿Qué es lo ideal sería? Entonces, lo ideal sería obviamente que también estos sectores políticos estén abiertos a eso, y también de los intelectuales y de la gente que ve un poco más allá, de salirse un poco de su necesidad inmediata y también involucrarse en eso. De Porque su zona de confort. De su zona de confort. A ver, que es una zona de confort relativa, porque Muy lo cierto es relativa. que con las necesidades artificiales Claro. creadas por una sociedad de consumo, que siente más presión para la supervivencia y el sostenimiento de un nivel de vida que cada vez requiere más cosas, que si el teléfono se te pone anticuado, que si la televisión debes de cambiarla por otra más nueva, que si el carrito tienes que cambiarlo por otro mejorcito. La que si tienes que- exhibición, más Sí, que claro, la necesidad. pero muchas de esas necesidades son artificiales Por y son eso. creadas por esta sociedad de consumo. Entonces, es importante ese rol que juega también, principalmente también en la concienciación del pueblo. Bueno, Porque es el intelectual y que ideologiza la práctica política la que permite llevar a las masas la conciencia de que el camino actual sencillamente lo que hace es prolongar una situación de y la exclusión. falta de estos intelectuales deja un vacío. Entonces, 2 minutos. Es la y 2 traición de los minutos. clérigos, de la clavada 2 Manuel minutos y Núñez. 2 minutos. Osvaldo, soluciones. ¿Qué vislumbran? Wow, tú me brincaste a mí a las soluciones. Me dejaste la parte Te más brin- difícil. Bueno, sí. Mira, no, fundamentalmente cuando hablamos de intereses, muchas veces se tiene una actitud negativa respecto de los intereses. Incluso hay un economista, Stigler, que tiene una frase que dice que si uno le dice a un profesor de economía que él está haciendo una actividad que maximiza su ingreso, entonces se ofende. Dice, pero eso es lo que tú enseñas. Sí. Tú no enseñas de qué. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos la cuestión de los intereses tiene mala prensa, pero al final de cuentas no hay manera ni conviene eliminar los intereses. El problema es articular los intereses.
Los intereses tienen que ser armoniosos. O sea, no cuando hay choque de intereses hay que buscar vías en que ese choque de intereses resulte en mayor utilidad pública. No es suspender, eliminar los intereses. Eso no. Lo No primero va a pasar, es que utópico. no hay forma de hacerlo. Entonces, ¿cuál es el punto? Nosotros necesitamos una clase, como decía el doctor, una clase que tenga sus intereses amarrados a la preservación del Estado Dominicano y a su continuidad en el tiempo. Es decir, que se vea, porque hay muchas personas que piensan, bueno, la isla va a estar aquí, no se va a hundir y nosotros vamos a seguir aquí, y eso es cierto, pero no vamos a seguir igual de bien. Y los hijos de nosotros, entonces hay que tener un poquito de sentido de continuidad generacional. Entonces yo digo, bueno, como yo he dicho en más de una ocasión, yo desde donde estoy, yo termino gateando. Sea lo que sea que venga, yo termino gateando. Pero yo tengo hijos. Claro. Y mis hijos quieren tener hijos. Y los hijos quieren. Y debemos de tener Entonces, también un orgullo ¿qué de ser pasa? dominicanos y Que dejar a esto pesar mejor. de que fuera llegan ideas globalistas y de hermandad, resulta que no todos se van a poder ir de este país. Entonces esto se puede constituir en su cárcel, como muchos países, para no ir muy lejos, como Venezuela hoy en día, es la cárcel de los venezolanos. Claro. Entonces hay que un poquito ver más allá, adelante, y decir de qué manera nosotros logramos conciliar de forma genuina, porque todo esto, como también dice el doctor, está mediatizado vía los partidos y siempre va a haber intereses individuales y siempre va a haber trapisonda. Eso, el que piensa que eso se va a eliminar es un ingenuo. Pero dentro de eso también hay un sistema que se puede poner a funcionar. Entonces lo que necesitamos es dominicanos que pongan su inteligencia y que pongan su carácter, que se desprendan un poquito de la cuestión de cuál es el mejor celular. Eso es un disparate, cuál es el mejor celular. Y que pongan su inteligencia y su carácter, ¿verdad? Su trabajo, y que aporten un poquito a este país como una cuestión de orgullo. Porque muchas veces, no, nacionalismo. No, es una cuestión de orgullo Y de preservación de sus propios intereses. Claro, Exacto. claro. Para que No, tenga pero, continuidad. Rosario Espinal- pero es que tu orgullo es parte Claro, así es. de tu interés. Así es. Rosario Espinal decía- sea orgulloso como Claro, persona, claro. sea orgulloso y sea orgulloso como dominicano. Y entonces usted dice, no, es verdad, yo tengo Responsable, un valor. Yo, responsable. No Nos es queda los un demás. minuto. Sí. Nos queda un minuto. Osvaldo habló por 1000 años. Nos queda, Es que lo nos que queda ha un dicho él. minuto. Ahora yo te pregunto. Coincido totalmente. Rosario Espinal decía en algún momento que lo que preservaba a pesar del desorden en nuestro país es esa clase, vamos a decir, de su burguesía dominante. Pero ¿hasta qué punto está siendo responsable? En un minuto. Juan Miguel. Porque el modelo que es quimérico de pretensión de prolongamiento de ventajas y de privilegios, sustentado en ignorar estas grandes necesidades que son agravadas, sencillamente es un espejismo. Eso no conduce a ningún lado. A mediano o largo plazo, eso colapsa. La pregunta es, ¿llegará un momento en que la población dominicana adquiera conciencia de eso y pueda operar un cambio político entre las escasas alternativas que puedan construirse en determinado momento? Porque siempre son pocas. Esa es la pregunta, La pregunta del final. millón. Así es. Esa es la pregunta del millón que tendríamos Ese es el desafío. que hacer una encuesta entre todos ustedes, saber si realmente estamos de acuerdo en desmontar todas esas apetencias de que hablaba Osvaldo, del último, depende de quién estemos hablando, del último tenis, del último celular, del último lente, del último carro deportivo. La última villa, el la último última yate, el villa, último avión, la última chula. Exactamente, depende a qué nivel nos vayamos, pero en todos los niveles hay una responsabilidad y todos participamos en este juego en un momento dado. ¿Estamos dispuestos a cambiarlo? Esa es la pregunta que le dejamos a ustedes. Gracias, Osvaldo, gracias, Juan Miguel. Gracias a ustedes, amigos, por sintonizarnos. Y recuerden que aquí en Entre Puntos, a través de las experiencias y estos análisis de nuestros invitados, yo creo que aprendemos a entender mejor este mundo maravilloso, pero bastante complicado que nos ha tocado vivir. Hasta la próxima semana.